Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén participando de esta jornada con un invitado especial, Ariel Gustavo Dazo. Ya voy a hacer referencia a sus antecedentes, pero creo que una de las referencias más importantes que puedo hacer es que es amigo de la casa, entre comillas, de San Isidro de Derecho Concursal. Así que para nosotros una gran alegría de poderlo escuchar esta tarde y, como ustedes saben, sobre un tema no solamente importante, sino absolutamente actual. Así es que, Ariel, te damos la bienvenida y quiero agradecer en particular también al Colegio de Abogados de San Isidro y a su área académica, que gracias a toda su colaboración que nos prestan, nos permiten comunicarnos y realizar toda esta actividad. Voy entonces a los antecedentes del doctor Dazo. Es abogado, es máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, es profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de El Salvador, también en UCEMA, es profesor del máster de Derecho Empresario en la Universidad Austral y en otras universidades nacionales y extranjeras. Es coautor del libro de Derecho de Concursos y Quiebras y Cramdown. Es autor del libro del Código de Quiebras de los Estados Unidos y también del Manual de Títulos de Crédito. Es fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Instituto Argentino de Derecho Comercial. Ejerce libremente la profesión, especializado en temas comerciales como de sociedades, pero también fiscales, arbitraje y particularmente en el tema de la insolvencia. Para nosotros, como dije, es un gran gusto y además poderlo escuchar sobre el tema que nos va a ilustrar Ariel, que es las innovaciones digitales en el proceso o al proceso concursal. Los dejo con la palabra de su director, del doctor Jerónimo De Francesco, quien nos va a explicar cómo se va a desarrollar esta jornada. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, buenas tardes a todos. Un poco como hacemos siempre de costumbre, explicamos cómo se van a formalizar las preguntas. Generalmente hacemos las preguntas a través del chat. Una vez que termine la disertación, en el área académica dentro del instituto se encarga de recopilarla y formulársela in voce al disertante, por lo cual, como siempre hacemos, le solicitamos que traten de evitar comentarios que no tengan que ver con la formulación de preguntas dentro del chat, así nos permiten la labor de recopilación a nosotros, que sea mucho más fácil. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra y la bienvenida al doctor Ariel Gustavo Dazo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí esta noche. Bienvenidos a esta charlita que vamos a tener sobre un tema bastante novedoso dentro de lo que cabe. Voy a compartir una pantalla, yo no sé si la están viendo en este momento, o si puedo compartir pantalla en este momento. No, a ver, ahí estamos. ¿Me confirman si Sí. Ahora sí, Ariel. Muy bien, muchas gracias, suele pasar, puede fallar, como decía Tuzán. Bueno, a ver, antes de hablar, quisiera decir unas palabras.
un poco de la mano de Jerónimo el otro día. La verdad que venimos hablando de este tipo de temas en diversos foros, con la particularidad que esta virtualidad medio federal que se ha generado hace que los institutos podamos intervenir gentilmente en las actividades de los otros con una simple invitación y la formulación de un link, con lo cual a veces las charlas se superponen y entonces se repiten, y bueno, siendo este uno de los temas del momento, en este caso nos pasó algo por el estilo, con una charla que ya había estado prevista con el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, pero en donde en realidad lo que hicimos en esa primera charla fue encarar una primera mirada sobre la innovación digital en el proceso, y en el proceso concursal, que es la mirada de la instrumentalidad de la digitalidad en el proceso, puramente en el proceso. Esto ya ha sido tratado por diversos autores, yo no voy a repetirme en esa charla, pero de alguna manera lo que quiero explicar es que la propuesta de aquella charla, y en todo caso pongo a disposición esa documentación, si alguno no estuvo, es incorporar al proceso concursal todas las herramientas digitales posibles. Los antecedentes que hemos visto son los de la verificación de créditos. Martín Stolkiner estuvo aquí no hace mucho, yo conozco bien el trabajo de él, lo he seguido, lo hemos hecho público desde esa herramienta digital que usamos en pandemia para comunicarnos entre nosotros, que fue el colectivo El Arca, y donde buena parte de estas colaboraciones fueron receptadas en proyectos de ley que se llevaron a nuestros representantes en el Congreso de la Nación, lamentablemente ninguno con mucho éxito, pero sí algunos jueces levantaron estos saberes, lo aplicaron a sus necesidades y generaron los procesos de verificación digital que permitieron que muchos concursos, sobre todo muy importantes, pudieran continuar sin detenerse en medio de la pandemia y las medidas sanitarias. Gran parte de esta sabiduría, digamos, fue incorporada a los procesos actuales concursales, y la mayoría de los jueces de la capital federal, entiendo que en la provincia de Buenos Aires también, en Santa Fe también, han adoptado la regla de admitir la verificación digital, en algunos casos con la, digamos, ratificación mediante la presentación física de la documentación ante la sindicatura, en una especie de doble juego que para los maximalistas como yo creemos que es inútil y sobreabundante, pero forma parte de una cultura en transformación, y la charla de hoy van a ver que esto es apenas una primera mirada. Y esto es una herramienta aplicable directamente al proceso y a una parte del proceso. Lo que yo hice, dando un paso más al frente, estábamos al borde del abismo, dimos un paso al frente, fue proponerle al público concursalista que aprovecháramos la cantidad de documentación que las diversas partes van ingresando en el proceso para aprovecharla desde varios puntos de vista. Y así fue como en el Congreso de Bahía Blanca el año pasado, junto con la contadora Fabiana Pérez, en conjunto, haciendo un trabajo conjunto, el mío más teórico y el de ella más práctico, inventamos una serie de formularios que pueden ser convertidos en bases interoperables de datos, en donde a medida que los diversos actores del concurso o de la quiebra van ingresando documentación con información, esta información, en cuanto es escalar, o sea, son cantidades, dineros, deudas, créditos, etcétera, se pueden articular de manera tal de ir generando estadísticas que permitan dos miradas, por lo menos dos miradas muy importantes. Una mirada, que es la mirada macro, generar una base de datos global, nacional, municipal, lo que fuera, provincial, en donde pudiéramos ver una cantidad de magnitudes que se van incorporando a cada de los procesos concursales, y que es fácilmente ingresable, porque tenemos las oportunidades que están en el artículo 11, en el 35, en el 36, hay una cantidad de momentos, y para esto generamos formularios específicos que pusimos a disposición. Utilidad desde el punto de vista del análisis de qué tan eficiente es el sistema para un país en este momento. Esa es una primera utilidad muy importante, una base estadística que al día de hoy no tenemos, o si la tenemos es muy parcial. ¿Quién de nosotros hoy puede decir cuántos concursos hay presentados en el año? ¿Qué magnitud de concursos hay? ¿Cómo se segmentan entre pequeña, mediana, gran empresa e individuo? No lo tenemos, no hay.
No hay. No hay. Y cuando quisimos hacerlo, no llegamos nunca a que los juzgados nos abrieran la información o las cámaras. Fue, digamos, prácticamente imposible. Esta sería una manera que se autogestara esta información, que podría estar además disponible a todo el público en un portal público, ¿no? Eso es una aplicación macro, pero después está la aplicación micro adentro del propio sistema concursal individual, en donde estas magnitudes también se van a ver reflejadas y a disposición de el deudor, el juzgado, la secretaría, la sindicatura y todos los acreedores para ver las magnitudes, incluso para validar una propuesta como el mejor esfuerzo, para sacar índices. Todo esto es la primera etapa de la web. Es Big Data o Small Data, es análisis y puro análisis de información que se recopila y se puede analizar. Esto es Google Analytics, Big Data, Small Data, no hay aquí grandes sofisticaciones tecnológicas más que pasar del LEC 100 a un sistema más moderno, básicamente. Y esta es una primera etapa. Y esto fue de lo que hablé el otro día. De acuerdo con Jerónimo, dijimos no repitamos la misma charla, ponemos a disposición la documentación en el momento que quieran, forma parte de la ponencia que hicimos en Bahía Blanca, con lo cual está publicada. Y hoy vamos a hablar un poquito más del fenómeno, digamos, digital en tanto y en cuanto se convierte en valor, y este valor es gestionado en algún punto por un proceso judicial o en un conflicto. Es decir, el tratamiento de lo que serían los criptoactivos frente a un proceso. Veremos si podemos frente a un proceso concursal. Necesitamos una pequeña introducción respecto de estas cuestiones. Y entonces, lo primero que haremos será hablar de los estadios de la web. En la web 1.0 fue más bien una primera entrada del Internet entre las personas, ¿no es cierto? Los primeros portales, el e-commerce, la primera manera de relacionarse entre la gente. Ya en la web 2.0, lo que hay es una actitud más que una tecnología. Es la aparición de las aplicaciones que generan colaboraciones y servicios que reemplazan a las aplicaciones de escritorio. Entonces allí el usuario, las personas de la calle, ya se convierten en autores activos de la generación de contenido. No es simplemente la web un medio de comunicación como una red comunicacional, sino que hay una manera de entrar en la red y delegar allí la impronta del usuario. La web 3.0, que luego se la llamó directamente web 3, ya es el conjunto de aplicaciones conectándose entre sí, a fin de enriquecer la experiencia de las personas. Aquí ya se utilizan formatos que amplían la información y proporcionan autonomía de las aplicaciones respecto al navegador. Ya no estamos entrando en Google para utilizarlas, sino que tenemos aplicaciones que corren por otro lado. Y esta es la base o el escalón donde se está haciendo pie tecnológicamente para conducirnos a la utilización de la web, la utilización de la inteligencia artificial. Esto forma parte de lo que llamamos la insurrección digital. Podemos correr en el tiempo un poquito hacia atrás, porque esto es un fenómeno cultural, y por eso la creación del criptoactivo merece un poquito esta aplicación, que es a partir de fines del siglo XX, una oleada de cuestiones sociológicas, culturales y tecnológicas que desafían el status quo, como le gusta decir a Eduardo Fabián Dubois, algo así como el posmodernismo, que yo identifico más como el movimiento criptográfico o el cyberpunk, que podría señalarles como principio la Declaración de Independencia de John Perry Barlow de 1996, donde dice cosas como esta, y esto lo dijo en el Foro de Davos de 1996. Dijo: gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, les pido que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No hemos elegido ningún gobierno ni pensamos elegirlo. No tienen ustedes jurisdicciones sobre el ciberespacio, lugar que hemos construido para reunirnos. De manera, es una especie de rebelión en donde se juega ya
un desafío a los poderes establecidos sin ideología. The Game es la manera en que describe un ensayista italiano, se llama Alessandro Barico, famoso novelista, pero además un estudioso de los movimientos de la cultura. En su último libro, que se llama The Game, dice, esto es un movimiento casi instintivo, no es un movimiento ideológico, se trata de una suma de soluciones prácticas que intentan socialmente no repetir lo que él llama la tragedia del siglo XX. Y nosotros que somos nacidos en el siglo XX, por ahí no tomamos contacto directo, pero los millennials sí cuando miran la historia, y eso fue un siglo trágico, ¿no? 3 guerras, 2 guerras mundiales, varias guerras civiles, un montón de gente, digamos, muerta, trasladada, holocaustos raciales, y una serie de instituciones que a lo largo de nuestros últimos tiempos, esta generación desafía porque entiende que no han dado la talla. Es un poco la ideología del underperformance. Ni el Estado, ni los bancos, ni las jubilaciones, ni los jueces, ni la justicia, ni nada ha dado resultado. Este poder hay que disolverlo, pero en vez de atacarlo por vía de una revolución violenta, lo que hacen es rodearlo como el agua, excavar túneles en alrededor de esas murallas pensando que en algún momento colapsarían y finalmente colapsan. Es lo que está pasando. Esas murallas están colapsando. No tiene una constitución escrita, no tiene un manifiesto único, hay muchos manifiestos, y por otra parte tiene graves dificultades para gente como nosotros. Es difícil, abierto, multiforme, nunca se apaga, y la única manera de aprenderlo a jugar es jugando, que es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy, empezar a mostrar un poco las herramientas de juego que tenemos. Otro digamos, paradoja es que pretendiendo que distribuyan poder, han logrado efectuar también grandes concentraciones de poder. ¿Qué es un criptoactivo? Bueno, aquí tenemos una Ariel, te sí, hago una interrupción porque ahí sí. están algunos de los concurrentes preguntando que no están pasando la filmina. Vos Yo tendrías que... acabo, no sé, yo estoy haciendo el paso. Ah, es verdad, no están pasando. Alberto, no sé si... No, porque la comparte Ariel. Hola, Ariel. No, Sí. está parada en la 1, o sea, ¿Y cómo hago? a ver. Trata de dejar de compartir y volver a compartir a Muy ver bien. Mira, te si... iba a sugerir Eso eso, hago. Ariel Gustavo. Eso hago. Vamos de vuelta, disculpen. Sí. Vamos a ver. ¿Estamos compartiendo? Sí, A ver. parado en la 1. No, Sin... vamos a la 2. Ahora, a ver. Sí, ahí Ahora sí. sí. Ahora Bueno, sí. acá hablaba un poco de las 3 webs, 1, 2 y 3. Sí. La insurrección digital, el amigo Barlow, el amigo Barico, y Perfecto. sus bullets. Yo en mis placas son más que nada para decorar. No quiero que se distraigan con las filminas al estilo Vítolo, porque si no, no me escuchan. Es otro estilo el mío. Bueno, criptoactivos, ¿no? ¿Qué es el criptoactivo? Es la generación de valor a través de esta tecnología digital. Pero no es lo mismo que el dinero electrónico. Entonces, una cosa que primero tenemos que distinguir es que el dinero electrónico es algo que ya usamos hace tiempo. Es la manera de transferir dinero fiat, o sea, los pesos, los pesitos que tenemos, los dólares que nos dejen mover, de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria a través de la utilización de medios digitales. Eso en realidad es una operación fiat, como le decimos, es una operación de dinero de curso legal, utilizando medios digitales. Y se llama dinero electrónico, en ese sentido, no hay ninguna duda. Y además les voy anticipando que la manera en la que nosotros damos esas órdenes, ¿sí?, son órdenes muy parecidas a lo que luego daremos en explicar como contratos inteligentes, ¿ok? Para que luego no nos asombremos tanto, los venimos usando todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo habíamos descrito de esa manera, porque son órdenes electrónicas que se autoejecutan o se ejecutan a través de un tercero de confianza, en este caso el banco. No son contratos a la manera de lo que decimos los abogados, ni tampoco son muy inteligentes que digamos, hacen lo que les decimos, ¿ok? Son más bien mandatos, que luego se pueden ir sofisticando conforme la orden que contengan, porque la orden que contienen es
la traducción del lenguaje, digamos, natural o escrito a una serie de órdenes electrónicas que son a su vez interpretadas por el receptor y ejecutadas. Esto es el dinero electrónico, que no es lo mismo que el dinero digital. El dinero digital, en realidad, también es dinero de curso legal, pero emitido por bancos centrales. Existen muy pocos dineros digitales, pero cada vez aparecen más, frente a la, digamos, sorpresa, o si se quieren, hasta la necesidad de reacción por parte de los estados, mirando la proliferación de las criptomonedas, que ahora vamos a ver qué son, emitidas por particulares. Aquí es dinero respaldado por un banco central, con lo que esto quiera decir, ¿no? Tómenlo como de quien viene. O sea, una cosa es que China emita el yuan digital, otra cosa es que El Salvador adopte el Bitcoin como una moneda de curso legal, y otra cosa es que a nuestro nuevo ministro de Economía se le ocurra inventar el peso digital. El respaldo es el respaldo. La noción de digitalización del dinero no lo convierte en un criptoactivo. Es dinero digital, sigue siendo dinero de curso legal que va a ir a través de los carriles normales de circulación. En cambio, la criptomoneda se emite por privados o públicos, pero no hay un Estado detrás. O sea, hay entidades privadas que emiten estos activos digitales, y hay entidades públicas o semipúblicas que emiten estos activos digitales, que no siempre son moneda. Por eso siempre son token. ¿Qué significa token? Cuando yo era chico, compraba un token en un lugar para poner adentro de una maquinita para que me encendiera la luz de la cancha de tenis. Era un cospel, ¿no? Una ficha, le dicen los españoles. Algunos de los que trabajan mucho en esta nueva variante del derecho se devanan los sesos para utilizar las traducciones españolas tipo ordenador y qué sé yo, o ficha, pero la verdad que muchas veces confunde más de lo que ganamos en la no adopción del anglicismo. Al menos por ahora, y hasta que nos pongamos de acuerdo en qué es cada cosa, por ahí vamos a seguir utilizando la nomenclatura internacional. Estos tokens o fichas o representaciones de valor digital no siempre son dinero o no siempre son moneda, sino que pueden representar otro tipo de ventajas. Por eso se los divide entre securities, que se parecen más a un título de participación en un negocio determinado o indeterminado, o en una plataforma, o en un derecho político a votar determinado tipo de cosas, o bien una utility. Utility es cuando el token te da acceso a un servicio, como por ejemplo ser parte de una comunidad que va a comer a ciertos restaurantes, como nos gusta a nosotros los gorditos, o que te da acceso a una colección de vinos, o que te da acceso a otro tipo de situaciones. Y en el medio, o mezclado con todo eso, aparecen los ahora famosos NFT o Non-Fungible Tokens, que son una variante de los tokens, que son tokens que no se intercambian por otros, son piezas únicas que representan un valor que puede estar asentado en algún tipo de activo físico, como puede ser una obra de arte, como puede ser una porción de un negocio de otro tipo, una parte de un terreno virtual adentro de lo que llamamos un metaverso, como sería un espacio de juego digital al estilo de Call of Duty, para los más jóvenes, digo. O suponete, no sé, que pudiéramos jugar al FIFA, los que somos más viejos, y nos pudiéramos comprar un estadio, ¿sí? Un estadio virtual, y lo pudiéramos luego llenar con nuestra propia propaganda. Imagínense que yo en el FIFA 2022 pudiera comprarle a Nocomi, creo que es la compañía, que a mí me dejaran poner alrededor de todo el estadio cada vez que un chico entra, estudio Dazo dando la vuelta por todos lados. Eso se puede hacer y se está haciendo. ¿Ok? Y no es criptomoneda, pero sí es un criptoactivo. Entonces, bueno, hay tantas cosas para decir que por ahí me pierdo. Tampoco para repetirme mucho con otras cosas que ya han sido publicadas y dar una visión, digamos, un poco más novedosa, sí puedo decir que los criptoactivos
son parte del patrimonio de una persona. Sí estamos de acuerdo que se tratan de bienes intangibles, y hay diferentes tipos de approach a cómo han sido considerados por la doctrina. Para algunos, hay un artículo de Eduardo Fabier Dubois, que está en su página web y que además ha sido publicado en La Ley recientemente, que prácticamente trata todos los estilos de criptoactivos. Yo, para no repetir ese artículo, haré un micro resumen de eso. Existen diversos encuadramientos jurídicos. Nueva Zelanda, por ejemplo, a través de una sentencia de la Suprema Corte, los ha tratado como propiedad intangible. Para otros ha sido definido por default, o sea, a contrario, diciendo no es moneda de curso legal y es moneda, pero no es moneda extranjera. Otros lo tratan directamente como bienes intangibles, que no son cosas, atento su falta de materia física, y por eso se le aplica más la idea de que se trata de un derecho sobre eso. De hecho, los tecnólogos que trabajan un poco conmigo me dicen, mira, en realidad no tenés derecho a la obra digital que es representada por el token, sino que tenés derecho a los metadatos que están incluidos en la orden digital, que es el smart contract que representa el token. Ahí ya todos miramos diciendo, uy, chao, se me volvió muy abstracto. Vamos de vuelta. El token es algo así como un título valor digital. Representa algo que no está exactamente sobre el token, sino que el token es algo, digamos, seamos muy amplios en el pensamiento, como una especie de título de crédito cuyo soporte, su asiento de valor es el derecho a la comercialización de la obra digital, algo así como los derechos económicos sobre el jugador de fútbol. De las Morenas, por ejemplo, afirma que son bienes fungibles, pero que no son cosas. Castillejos Arias se refiere a que sí son bienes y son cosas porque atienden más a la capacidad de perceptividad, o sea, como se pueden negociar y convertirse en dinero, no le importa la corporeidad y entonces lo convierte en cosas. Yo creo que es muy difícil darle una única naturaleza jurídica, porque a medida que los vamos analizando y nos van apareciendo los negocios, son todos distintos. Son todos distintos. Entonces, cada uno tiene su propia particularidad. Sí, digamos, estaría de acuerdo en que se trata de patrimonio intangible, y que, atento a la diversidad de productos que puede emitir el entorno económico virtual o digital, dependerá del programa, o sea, del protocolo que utilicemos para generar estos bienes, cuál va a ser su naturaleza jurídica definitiva. ¿Cuál es la tecnología que nos permite ir hacia esta nueva manera de riqueza? La tecnología son los contratos inteligentes o smart contracts, que veremos que ni son contratos en el sentido estricto del término, ni son tampoco tan inteligentes. En definitiva, es el resultado de una elaboración abstracta de un abogado y programador llamado Nick Szabo, que reconoció la posibilidad de escribir un software de computadora que asemejara en su redacción cláusulas contractuales. Esas cláusulas contractuales podrían vincularse entre sí, y a través de la sofisticación del protocolo de firma electrónica y email, generar consensos cuando un contrato salía y era recibido por otra computadora que estaba preparada para recibirla y tener una respuesta a cambio. Esto, de alguna manera, fija la idea de contrato o acuerdo de voluntad. Lo que contiene el programa son ciertos loops o ciertos, digamos, condicionamientos programáticos que hace que, una vez que el otro toma contacto y hace lo que tiene que hacer al recibirlo, se convierten vinculantes para las partes, y el propio contrato tiene los resortes programados para ejecutar determinadas consecuencias en caso de incumplimiento. Y esto es un poco la idea de incorporar funcionalidades en este tipo de comunicaciones digitales que sean superadores del formato papel. Todavía no estamos involucrando conceptos de inteligencia artificial, pero sí el uso de algoritmos computacionales que pueden ser utilizados en este tipo de contratos.
contratos. El beneficio inmediato que se le dio a este tipo de utilidades fue el comercio transnacional, donde hay un importante aspecto colaborativo entre las partes, donde hay una gran reducción del soporte papel, reducción de las tasas de despacho internacional, trámites aduaneros, eficacia, reducción de tiempos, menos intermediarios, automatización de ciertos procesos financieros, distribución logística, estandarización de ciertos procesos, como por ejemplo el caso de contrataciones públicas, las cuales también las hacen más transparentes. Ventajas y desventajas. Es decir, esto parece ser todo muy bonito, parece ser un jet supersónico en el cual nos subimos y nos solucionan todos los problemas, pero incluso dentro de los expertos más importantes de esta nueva ola, tenemos los críticos o las personas que, analizando profundamente la situación, previenen sobre ciertas particularidades de los contratos inteligentes. Así, por ejemplo, Elisa Mick, en un artículo muy importante, se llama Technical Limitation and Real World Complexity, lo que hace es, de alguna manera, analizar qué tan útiles son estos contratos cuando realmente se tienen que conectar con la realidad. Y dice, bueno, los smart contracts tienen esta particularidad de reducir intermediarios, de ser transparentes, particularmente cuando corren sobre unas plataformas que son las cadenas de bloques, el blockchain, que las hace totalmente trazables, totalmente transparentes, digamos, recuerdo, anónimas o pseudoanónimas, porque el nombre no está, sí el recorrido. No pueden ser desconocidas, no son reversibles, digamos, son autoejecutables, y esto le da una ventaja. Sin embargo, dice la autora, cuando tengamos frente a nosotros operaciones más complejas o contratos más avanzados, va a ser difícil que las cadenas de bloques o incluso los protocolos puedan realmente reflejar entornos en donde, por ejemplo, tengamos contratos donde aparezcan conceptos como las partes realizarán sus mejores esfuerzos, o teniendo en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar, o los conceptos como razonablemente, o obligaciones de cumplimiento que requieran la evolución general de una performance general, de una performance total, digamos, ¿no? Por eso, los contratos inteligentes, según Mick, deben ser vistos simplemente como programas que operan en entornos de computación distribuida y no como una tecnología mítica liberadora a las partes contratantes de las dificultades de las instituciones tradicionales, legales y financieras. Siempre va a necesitar un contrato complejo, la necesidad de tener un elemento fiat, un elemento, digamos, en el mundo real, que garantice su operatividad y una dependencia múltiple en entidades externas, en entidades centralizadas y posiblemente más o menos inseguras. Por otra parte, dice Mick, esto puede organizar perfectamente una transacción, pero a la vez genera otros problemas. Digamos, no están previstos en esta ideología tan idealista del contrato inteligente, que por un lado sí, reducimos los costos de transacción, eliminamos los intermediarios, los sumos sacerdotes del saber, como dice Alessandro Barico, y los mecanismos tradicionales de ejecución, pero a la vez introducimos los riesgos de errores en el programa de computación, el riesgo de grietas en la seguridad, discrepancias en la intención original de las partes y lo que finalmente haga el sistema. Bueno, como ven, tiene sus pros y sus contras. Yo no soy tan crítico como Mick, sí me gusta hacer este heads up sobre la, digamos, idealización del contrato inteligente, pero también hay que considerar que esto está sobre todo pensado para los contratos en gran escala, para los contratos totalmente homogeneizados y estandarizados, y para la automatización de procesos. Probablemente los contratos intuito persona seguirán siendo contratos intuito persona. Hecho esta, digamos, aproximación un poco hacia la situación de cómo se genera el criptoactivo, cuál es el soporte técnico, me animaría a tener una primera mirada sobre cuál sería el tratamiento de este tipo de patrimonios frente a una situación de insolvencia. Si son parte
del patrimonio, de estos criptoactivos, basándonos entonces en principios del derecho patrimonial y concursal, ¿qué pasaría cuando un fallido celebra un contrato con un tercero, se entrega moneda fiat o prestaciones equivalentes y luego los criptoactivos desaparecen y luego el tipo se insolventa? Siguiendo, yo voy acá a seguir a dos autores, un poco Eduardo Fabián, que también lo trata en ese artículo, pero Sebastián Heredia Querro es otro que en su libro Smart Contracts aborda la cuestión de la insolvencia. Creo que entre los dos vamos a hacer por lo menos un paneo para llegar a las conclusiones que proponemos. Se trata de un bien que constituye una propiedad en el cual puede mantenerse la titularidad anónima, y por lo tanto, en principio es inembargable y no es ejecutable salvo que contemos con la colaboración del deudor. Si el deudor no nos dice dónde tiene sus criptoactivos, a los cuales puede acceder solamente él, pues entonces no los tendremos a mano. Bueno, esta mirada de Eduardo es parcialmente cierta, porque buena parte de la operación en criptoactivos hoy en día para las personas que se están acercando al mercado se hace a través de billeteras virtuales, pero con acceso desde la red, o sea, son lo que se llaman hot wallets, y estas son fácilmente trazables. De hecho, son embargables y son fáciles porque funcionan a la manera de un banco. Entonces, están institucionalizadas, dependen de una organización descentralizada. El ejemplo sería, por ejemplo, Coinbase, Lemon, Binance, que son las más conocidas. No habría en ese caso problema. Digamos, se decreta la quiebra del deudor o el embargo del deudor, se larga una orden desde Banco Central, se emite una comunicación generalizada y de hecho tenemos casos últimamente que han salido en los diarios donde se han procedido al embargo de estos criptoactivos en lo que llaman billeteras abiertas o billeteras en línea, on-chain o hot wallets, le dicen en la jerga. La situación es distinta cuando estos criptoactivos son depositados en billeteras frías. La billetera fría es ese tipo de registro contable en donde quedan asentados los criptoactivos del titular, que se desconecta del sistema y luego el señor se lo mete en el bolsillo y tiene el formato parecido a un periférico de un USB o una memoria externa, y esto lo guarda el señor, ya sea en forma virtual, lo puede poner en la nube con una clave al que solo él conoce, que en general es una frase de 12 palabras, por ejemplo, o bien lo tiene ya le digo, en un organismo externo, en un periférico externo que guarda en una caja de seguridad, por ejemplo. Si él no me dice dónde está, no lo voy a saber. Esto hace que, digamos, algunos tengan mucha desconfianza entonces en la autorización de este tipo de gestión de activos a través de estas plataformas. Yo diría, en definitiva, no es muy distinto del dinero fiat cuando lo metes adentro de una caja de seguridad de un banco en donde no sos titular, o cuando lo metes adentro de una bolsa de residuos, le pones un precinto y haces un pozo y lo guardás en un campo, en una estancia. O sea, es igual de inembargable e igual de inasible. Por eso, sí es cierto que respecto de estos activos, si no están declarados por el deudor y no se cuenta con la colaboración del deudor, será muy difícil utilizar procedimientos cautelares sobre activos que estén representados por criptomonedas si no tenemos acceso a esas claves de seguridad, y lo propio podremos decir en caso de quiebra respecto de la concreta incautación de la criptomoneda. Yo les podría decir sí que lo que sí puede hacerse posteriormente, y esto dependerá un poco de lo que haga el deudor luego, es que esas operaciones han quedado trazadas hasta que sale, ¿no? Y se convierte en billetera fría, pero luego en el día que el deudor la quiera transferir y cualquier cesionario de esos derechos lo quiere utilizar en el mercado fiat, esa trazabilidad puede ser recuperada, y en el momento que ese valor vuelva a entrar a través de algún otro portal, otra billetera caliente, otra billetera real, esto se puede flaguear, como se dice en la jerga, y rápidamente llamar la atención de quienes han volcado el embargo para mostrar que el dinero apareció en otro lado, pero es la misma operación que se puede ser
puede ser trazada hasta ese momento. La tecnología va avanzando en este sentido y ha habido algunos casos, como el caso de bobinas blancas, donde sí se pudo hacer esta recuperación. ¿Cómo vamos con el tiempo? Más o menos. Muy bien. ¿Cómo es entonces el método, dice Heredia Kerro, junto con Mangano, que es un autor italiano, cómo hacer para que los criptoactivos del deudor se incorporen a la garantía de los acreedores, por un lado? ¿Y cómo hacer, por otro lado, para efectivizar las reglas de las acciones de recomposición en caso de fraude o de actos celebrados en periodo de sospecha o con conocimiento del estado de cesación de pagos? Obviamente la sindicatura al momento de la declaración de quiebra tendrá que hacer el inventario de los bienes del deudor, pero si no cuenta con la colaboración del fallido o no encuentra, abriendo la caja de seguridad de la casa o de la empresa o del banco, la billetera fría, pues no podrá tener la incautación de los bienes. Entonces, al enfrentar estas herramientas con la noción de criptoactivo, el sistema concursal cruje porque no podría enterarse el síndico de la existencia de estos activos digitales, pero por otro lado, aún conociéndolas, sería bastante difícil retrotraer la operación por el carácter irreversible de las transacciones en línea. Podemos ver aparecer dónde vuelve a aparecer el dinero, ¿no? Y en todo caso involucrar a los culpables pero retrotraer el dinero en sí mismo, la transacción, esto por el tipo de tecnología que tiene el blockchain no sería posible. Entonces, la conclusión que por el momento yo tengo es que el sistema no está muy preparado. Y les cuento un caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Un autor, Rosenberg, cuenta que tampoco es fácil en los propios Estados Unidos utilizar, adaptar las nuevas tecnologías a la ley falencial común. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un sistema de comercialización de automotores a crédito que cuenta con un sistema de seguridad que se llama GPS SID. Esto significa que cuando el deudor de un préstamo prendario garantizado con el auto, o de un leasing, por ejemplo, deja de pagar la cuota, automáticamente el acreedor emite una alerta sobre un sistema digital. Este sistema digital inutiliza el GPS que está instalado en el auto y el auto no arranca. Con lo cual se asegura de alguna manera el secuestro del vehículo. Fantástico para la salud del crédito, si quieren. Ahora, si el deudor se presentó en concurso, existe en Estados Unidos, y aquí también más o menos funcionaría de la misma manera, lo que sería un automatic stay, ¿no? O la suspensión de todas las acciones de embargabilidad, ejecutabilidad o secuestro de los bienes del deudor mientras dura el periodo concursal, porque tenemos el sistema de debtor in possessio. Entonces, reclama el deudor ante el juez, y el juez se presenta frente a la compañía de leasing, le dice que está violando el stay. Es decir, hay que volver a repensar una cantidad de situaciones para hacer cooperable el sistema concursal y el sistema legal. El societario también va a tener que hacer sus ajustes, para poder incorporar estas nuevas realidades. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo ha sido tomado esto por la comunidad, digamos, criptolegal, ¿no? Algunos de los gurúes más conocidos, como Aaron Wright, han generado un sistema, que también es a su vez es una web, y es una aplicación, y es una plataforma, que se llama OpenLaw. OpenLaw es un sistema en el cual los abogados pueden inscribirse y generar programas de generación de contratos en blockchain que estén adaptados a sus necesidades y que tienen ya las reglas de aplicación que permiten hacerlos correr en estas plataformas. Lo que de alguna manera indica en los expertos
es que los protocolos de contratos inteligentes, por ejemplo, que corren bajo Ethereum, que es una de las plataformas más importantes, ya tienen incluidas funcionalidades que permiten a las partes suspender o detener los efectos de los contratos inteligentes simplemente algo así como apretando un botón, es decir, generando la orden al contrato que está prevista en caso de eventos especiales como puede ser, por ejemplo, la denuncia de insolvencia, evitando que el contrato, digamos, genere estas situaciones disvaliosas. Por ejemplo, que si se tratara una situación de insolvencia, automáticamente existiera una posibilidad de reversión y de heads up o de flagueo, de bandera, que apareciera diciendo, bueno, acá hay una situación de insolvencia, este contrato se suspende, los activos se congelan y no se mueven más. La capacidad técnica está, la capacidad tecnológica está, lo que tenemos que procurar ahora es generar un ámbito de aplicación y de instrucción muy particular para nosotros, que no estamos acostumbrados a este tipo de nuevas tecnologías, que estamos bastante retrasados, pero lo cierto es que a mí me parece muy interesante el tema, no solo porque es una novedad, sino porque yo ya estoy trabajando con empresas que funcionan de esta manera. Y estoy trabajando con contratos que involucran performance de personas que generan este tipo de valores. Y estos valores se convierten en monedas y estas monedas las van intercambiando mi empresa con otra empresa, y tengo algunos que hasta cobran con estas monedas, que trabajan para nosotros o trabajan para otras empresas. O sea, es como el mar, como decía Nick Szabo, podemos hacer lo que querramos, pero el agua siempre termina pasando, y si no, pregúntenle al vecino de arriba que le filtra el techo, ¿no? Bueno, yo no quiero agotar la paciencia de ustedes, quiero dejar el espacio para preguntas. Me voy con una reflexión parecida a la de la insurrección digital, lo que pasa que es uno de mis favoritos, que es Borges, que tiene un párrafo en el libro de Arena que dice algo así como: ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron gradualmente cayendo en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura, y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más compleja que este resumen. El libro de Arena, Utopía de un hombre que está cansado. Esto está escrito en 1975. Bueno, nos llegó la utopía. Gracias y quedo a disposición de ustedes. Bueno, buenísimo. Bueno, excelente. La verdad que un tema muy novedoso y con mucha proyección. Me hicieron una pregunta por privado. Te la paso a leer. No hubo muchas preguntas porque la realidad es que el tema está de vanguardia, Ariel, que dejaste a los concurrentes medio sin palabra. No, bueno, yo a los concurrentes les digo, si quieren preguntar algo que está, digamos, antes de lo que dije, yo, digamos, no quise pisarme con cosas que ya están muy publicadas y muy trabajadas, pero si quieren, digamos, me puedo aproximar un poco más si necesitan un poco más de explicación. Acá preguntan, ¿es aconsejable que el síndico se valga de algún experto, perito, ingeniero a los efectos del desapoderamiento? Definitivamente, definitivamente. Es el momento en el cual, si vos tenés un sujeto deudor o una empresa deudora que se maneja en tecnología, claramente el síndico de hoy, tiene que tener una capacidad de aprehensión de los valores que van a estar adentro de la computadora. Estamos frente a un manejo que todavía desconocemos. Imagínense, creo que todos hemos visto la enorme dificultad que tienen nuestros síndicos, nuestros abogados en general, para manejar el valor de los intangibles industriales, las patentes, las marcas, los contratos de invención, los martilleros. Les cuesta un montón. Imagínense esto, ¿no? Es una revolución cultural en donde vamos a tener que aprender a encontrar dónde está la riqueza. Buenísimo. Esta te la pregunto yo, pero dentro de la inexperiencia y de
del poco conocimiento sobre la cuestión, ¿no? Una vez que detectás algún activo de estos intangibles, alguna criptomoneda o lo que fuera dentro de la gama de variedades que mencionaste, ¿cómo haces para efectivamente después proceder a la liquidación del mismo dentro del ámbito de la quiebra? Bueno, habrá que ver qué tipo, justamente por eso Jerónimo, cada token tiene su propia lógica y cada token tiene su propio mercado. Si se trata de una criptomoneda, digamos, hagámosla fácil, si se trata de un Bitcoin, el mercado es fácil, porque el mercado es prácticamente la venta de una acción de Apple en el Nasdaq. O sea, nada, tomás control del Bitcoin, lo resguardás en una billetera fría, que será la del juzgado, que también tendrá que adaptarse a esto, y el juzgado ordenará la venta a través de un procedimiento específico, me imagino una licitación, de una subasta electrónica, en alguna plataforma, como podría ser, digamos, una plataforma de subastas electrónicas bajo la norma Bitcoin o bajo la norma Ethereum, o bajo, pero esto sí existe ya, digamos, auctions en materia, digamos, remates en materia de criptomoneda hay todo el tiempo. Hay ofertas al público permanentemente, esa tecnología existe. Lo que pasa es, la duda es dónde alojamos el tercero de confianza que la hace, ¿no? De alguna manera, las subastas electrónicas las implementamos también durante pandemia. ¿Cómo se hicieron? Bueno, no se hicieron, por lo menos que yo sepa, ¿no? En Capital Federal por lo menos no logró inaugurarse una dirección de subastas electrónicas en la Corte Suprema. Lo que lo hicieron algunos jueces fue delegar en plataformas ya existentes, como por ejemplo como se llama, Mundo Ganadero, es una, que hace subastas online en forma permanente de Hacienda, y utilizando la plataforma de ellos, se vendieron activos de una quiebra de una manera muy eficiente, porque la publicación apareció en la web, se publicaron los edictos por la web, los bienes se podían visitar virtualmente a través de visitas digitales que estaban colgadas en la web, había drones que te mostraban el campo, etcétera, etcétera, y un día se hizo una reunión como esta, en donde un señor como yo, el martillero, hizo una subasta en línea con la presencia del secretario, que tomó nota, se grabó la reunión y se protocolizó y se vendió. No sé si se generalizaron entre ustedes en provincia de Buenos Aires, aquí no, digamos, hubo algunas, sí, y luego ya volvimos a la presencialidad. Pero esto también se puede organizar de esta manera. Buenísimo. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta para agregar, este es el momento. Si no, Jero, yo sí. que no pude escribir porque estoy atento a las pantallas, te pregunto a viva voz, perdón que me tome ese derecho, señores subdirector y director, que haga uso. Te hago una pregunta, es más filosófica que jurídica, pero el Código Civil no habla de criptos, las leyes de honorario que son de 2017, tanto de nación como de provincia, sigue hablando de semoviente, por no hablar de vacas, pero en ningún lado, y que yo sepa tampoco en el colectivo del ARCA que mencionás, veo que haya proyectos de ley o iniciativas referidos a todo esto, ¿no? A lo mejor vos conocés alguna. Sí, hay. Sí, hay varias iniciativas. Las iniciativas son un poco sencillas por el momento. Las primeras que aparecieron tuvieron que ver con el derecho laboral, porque el pago en criptomoneda es bastante requerido, sobre todo por el rubro informático. Los propios programadores pretenden cobrar en parte en criptomoneda. En parte porque muchos programadores programan para el exterior y cobraban en dólares, y a partir de los diferentes métodos de restricción que ha utilizado nuestra Secretaría de Hacienda y el Banco Central para liquidar estos sueldos, algunos pueden cobrarlos en el exterior, otros no pueden cobrarlos en el exterior porque hay que tener cuenta en el exterior, han optado por, digamos, cobrar en criptomoneda y generar, digamos, de alguna manera, primero una economía en negro, pero luego las propias empresas dijeron, yo no quiero tener esto así porque me expongo demasiado, y entonces la consulta fue, bueno, se hace un acuerdo con el empleado, que está en blanco, de cobrar total o parcialmente en criptomoneda, arriesgando, en ese caso, el valor
volátil, digamos, de la criptomoneda que elija, porque una cosa es cobrar un Bitcoin que valía $67.000 hace 4 meses, otra cosa era cobrar $400 como al principio de la pandemia, y otra cosa es cobrar 19.880 como sale hoy. Y esto es muy variable. No todas los criptotokens o las criptomonedas tienen este nivel de volatilidad. En general, no todo es lo mismo. Hoy tenemos un sistema de generación de tokens que se llaman stablecoins, que son tokens que están asociados a un activo físico. Vengo de una conferencia recién con una compañía que se llama AgroToken, que lo que hace es emitir un token por cada tonelada de grano alojada en un silo. Entonces vos como productor metés en el silo la tonelada, y lo que te dan es un token equivalente a una tonelada. Es como si diera un warrant, ¿sí? Pero digital. Y esto circula y le sirve al productor para darse vuelta y comprar cosas. Porque hay todo un ecosistema. Esto es lo que es otra cosa que es muy importante empezar también a difundir. La criptoeconomía no es Bitcoin. Bitcoin es una cosa, es algo así como el patrón oro que pretende fundar, digamos, la idea del cyberpunk, de salgamos del sistema Bretton Woods. Pero lo demás, lo que es muy importante, lo que es muy valioso, más que el precio, como decía hace rato, no hay que confundir valor y precio. El precio del Bitcoin es el precio. El valor es la tecnología que se ha generado en derredor de todo eso para aplicarla a otro tipo de situaciones, como esta que te digo. Y esta compañía ya tiene acuerdos con el Banco Santander para convertir estos tokens en moneda, y con Visa para fondear tarjetas con los tokens, tarjetas prepagas. Entonces saco el token, lo meto en la Visa, agarro la cotización del silo, que la dice un oráculo, que es una especie de, digamos, side contract que hay con la bolsa de cereales de Rosario, que me aprieto un botón y me dice, hoy sale tanto, entonces automáticamente Visa me acredita el valor que le dijo la bolsa de Rosario en mi cuenta, y yo tengo una tarjeta prefondeada con mi tonelada de trigo. Perfecto, gracias, Ariel. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por cerrada la etapa. En lo personal, le agradezco a Ariel Gustavo por la disertación, y a la vez lo felicito, y le doy la palabra a nuestro director, al doctor Rivera. Muchas gracias, Ariel, Jerónimo. También, por supuesto, a Alberto Montes de Oca. Al menos en la provincia de Buenos Aires contamos con un código procesal que en el tema de las subastas electrónicas fue modificado hace, ya creo, más de una década. Y esto ha sido organizado y se realiza a través de una plataforma que ha implementado la Suprema Corte. No creo que hayan hecho subasta de ninguna criptomoneda, pero bien, toda esta charla tuya, Ariel, nos abre la cabeza y nos llama a estudiar, a reflexionar sobre todos estos temas que se nos vienen encima. Así es que muchísimas gracias, Ariel, por tu participación, por tu esfuerzo, y quedamos en contacto para el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bueno. un placer. Buenas noches a todos.